Seguimos con fasores y estado sinusoidal permanente. Vamos a ver respuesta de estado permanente a una función que sería un fasor giratorio, la JWT. A ver, si aplicamos la señal de entrada, en este caso un fasor giratorio a una red lineal invariante en el tiempo, la salida será también un fasor giratorio de la misma frecuencia. A ver, por ejemplo, si tenemos esta ecuación simple de equilibrio, la salida y de t, la entrada x de t, y x de t es e a la JWT, la salida será un fasor giratorio multiplicado por una constante h, donde h puede ser compleja y depender de w. Por ejemplo, si sustituimos y aquí en la ecuación diferencial y x acá, y reducimos y podemos resolver para h. Fíjense que entonces h en este caso es complejo y depende de w, así que la salida va a ser simplemente h por e a la JWT. Luego, e a la JWT es coseno más j seno, así que la salida se puede descomponer en dos partes, una parte real y una parte imaginaria, donde la parte real estaría asociada al coseno y la parte imaginaria al seno. Por ejemplo, y de t de la ecuación anterior se podría descomponer en la parte real de y fasor más j por la parte imaginaria de y de t fasor sería la parte real de esto, más j la parte imaginaria de esto. Luego la parte real, que es la que nos interesa para la respuesta, simplemente sería la parte real de h multiplicada por la JWT. En este caso hay que reducir esto. Aquí podemos multiplicar ahí arriba y abajo por 8 menos 2JW. Esto al multiplicarlo por su conjugado da esto, el cuadrado de su amplitud, es decir, 8 cuadrado más 4 cuadrado, 4W cuadrado. Luego esto lo pasamos a la forma exponencial, que sería esto por esto, y al final la podemos expresar todo en una forma exponencial y la parte real simplemente sería el coseno. Es decir, quedaría un módulo, una amplitud por el coseno WT menos una fase que sería la tangente al menos 1 de W entre 4. Esa sería la parte real, la parte imaginaria sería esto mismo, pero con el seno. Luego, ¿qué pasa si cambiamos la entrada E a la JWT la multiplicamos por una amplitud A por E a la J θ? Es decir, le ponemos una amplitud A y le agregamos una fase φ. Bueno, simplemente la salida, el fasor Y, va a ser ahora el anterior, pero multiplicado por E a la J θ. La entrada, fíjense que la entrada es ahora A coseno de WT más θ. Y la salida va a ser esta misma salida, solo que hay que restarle θ. La amplitud queda multiplicada por A, aquí. Y hay que agregarle entonces el ángulo θ. Si esto lo podemos generalizar a una ecuación diferencial de grado n, tenemos a n, la derivada de grado n con respecto a t, y aquí tenemos la función que depende de la entrada, en este caso de grado m, hasta b0x de t, ¿no? Hacemos lo mismo si sustituimos la entrada x de t por el AJWT y suponemos que la salida y de t es h por e a la JWT, h igual que antes la podemos despejar y queda simplemente como esta relación que depende de los coeficientes bm por jw a la m, bm menos 1 por jw a la m menos 1 más b0 y abajo igual a n por jw a la n hasta 0. Y esto se puede expresar con un módulo con un ángulo θ. De nuevo, si tenemos x de t a coseno de w de t, simplemente la salida va a ser la parte real de h por e a la JWT
Fíjense que en este caso, como la entrada es un coseno, vamos a trabajar entonces con la parte real para que dé el coseno. Entonces, la salida va a ser la parte real de h por e a la jwt, y h se puede expresar como módulo de h por e a la j tita por e a la jwt, y esto al final sería el módulo de h por coseno de wt más tita. Si la entrada ahora es a coseno de wt más alfa, igual que antes, la salida va a ser la parte real de h por a por e a la j alfa por e a la jwt, es decir, a por el módulo de h coseno wt más tita, que es el ángulo de h más alfa. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo. Obtenga para la red de la figura la ecuación diferencial que relaciona la entrada I de t a la salida B12, donde L y C son constantes. Determina para estos valores de C, R y L. La entrada es un seno, 10 a la menos 3 seno de 10 a la 4t, es decir, que la frecuencia angular es 10 a la 4 más una fase bisexto. Y nos piden que encuentren la componente de estado permanente B sub 1, 2 de t. Bueno, lo primero que hay que hallar es la ecuación diferencial. Aquí partimos del nodo 1, tenemos I de t es igual a IC más esta corriente, que sería B12 menos B12 menos BL entre R, esto sería BL. Y C sería directamente C de B12 de T, BL sería directamente L de I L de T. Bueno, entonces aquí se sustituye esa parte de acá, tenemos IC más B12 entre R más BL entre R. Luego nos queda en función de IL, y L se puede expresar como, esta sería la corriente IL, como I de t menos IC, es decir, I de t menos C de B12 de t, sustituimos aquí, y luego se reduce y nos podemos hallar la ecuación diferencial que relaciona B12, que sería la salida, con la entrada, que sería I. En este caso sería el segundo orden. Y aquí la función de la entrada quedaría la derivada de I más I de t. Luego, bueno, si I de t tiene esta forma, nos dan los elementos, los sustituimos en la ecuación diferencial. Y luego lo último que queda es aplicar la fórmula para hallar h. Fíjense que era el coeficiente de arriba es el coeficiente de la entrada. En este caso sería B1 por, en este caso es de primer orden, tendríamos B1 y B0, B1 por JW a la 1, donde B1 es este coeficiente, 20 por 10 a la 6, más B0, que sería este otro coeficiente. Y abajo sería el lado izquierdo, que es la salida de segundo orden, así sería A2, JW al cuadrado más A1 más A0. A2 tiene coeficiente 1, A1 tiene coeficiente 100 y A0 tiene coeficiente 2 por 10 a la 8. Sustituimos W, que es 10 a la 4, y al final nos da 40 más 2000J, que es aproximadamente 2000 con esta fase. Entonces, ¿cómo será la salida? Bueno, si la entrada era de la forma senoidal, la salida va a ser igual de la forma senoidal, donde la entrada se multiplica por el módulo h, 10 a la menos 3 por 2000 por seno de 10 a la 4t más la fase que tenía la entrada, que era pi sexto 30 grados más estos 88 grados. Y al final nos queda entonces esta forma, ¿no? Ahora nos dicen, para el ejercicio anterior, determina la entrada que producirá que la salida de estado permanente B1, 2 de t sea ahora solo seno por 10 a la 4t. Es decir, que la salida tenga módulo 1 y no tenga fase. Bueno, la salida anterior la originaba I de t, que tenía esta forma, ¿no?
para lograr una nueva salida con módulo 1 y sin fase, la nueva fase de entrada y de t debe producir una fase final de 0. Debe producir una fase final de 0 y la entrada debe tener una amplitud. Bueno, si la entrada simplemente se multiplica, si la entrada anterior era 10 a la menos 3 y producía 2, para que produzca 1, tiene que ser de un medio de 10 a la menos 3. De manera que un medio por este 2 produzca el 1 que queremos. Es decir, si dt tiene esta forma, un medio por 10 a la menos 3 seno de esto, con una fase phi, queremos que la salida va a tener amplitud 1 más una fase 0. Bueno, y la fase phi la podemos hallar sabiendo que el θ más el phi, este sería el θ que produce h, sea 0, eso implica que phi tiene que ser menos θ, que sería menos 88,9. A ver, en este nos dice, suponga que todos los elementos de la red tienen valor 1, determine la ecuación diferencial que relaciona B13 a B de t, que es la entrada, y exprese B13 en la forma B13B coseno de t más alfa. Si la entrada es un seno más 2 coseno. Bueno, aquí simplemente se va a hacer por superposición. Primero tenemos que hallar la ecuación diferencial que relacione B13 a la entrada B de t. Bueno, aquí yo lo hice de forma directa. Vamos a hacerlo de forma directa. Tenemos la rama 1, 2, 3, que nos dice que B13 es R2 por 1, más el voltaje de este capacitor. Si derivamos esta ecuación, nos da entonces, los coeficientes son todos 1, así que nos da DI2 de T más I2. Rama 1, 3 sería B13 sería el voltaje del capacitor y por tanto sería 1 entre este capacitor por la corriente que pasa por acá, que es I1 menos I2. Si derivamos de nuevo, nos queda dB13 de t igual a I1 menos I2. Y luego tenemos que I2 es igual a I1 menos esto. Si derivamos, obtenemos DI2 igual a DI1 de t más la segunda derivada. Y luego lo que queda es, bueno, con estas ecuaciones ir usando todas las ecuaciones hasta obtener la ecuación diferencial que nos interesa, que relaciona B13 con B. En este caso de 2, 4 y 5, si vamos sustituyendo, hallamos una ecuación que relaciona a B13 pero con I1 y DI1. Luego de la malla I1 tenemos que B menos B13 entre R1 es igual a I1. Si derivamos podemos hallar D1, DI1 con respecto a T en función de B y de B13. Sustituimos en 6 y al final podemos hallar entonces la ecuación diferencial de segundo orden que relaciona B13 con la entrada B. Ahora vamos a trabajar en este caso con el coseno de WT. Es decir, vamos a trabajar con la parte real, ¿no?, del fasor. Eso quiere decir que la entrada, que en este caso B de t es seno de t más 2 coseno de t, la vamos a expresar en función de cosenos. Es decir, este B de t se puede expresar como
2 coseno de t sería 2 por e a la j, la parte real, porque vamos a trabajar con el coseno. De 2e a la jt quedaría este 2 coseno de t menos je a la jt, quedaría el seno. En este caso w es 1. El coeficiente h ya lo habíamos visto, usamos la fórmula. Y aquí viene el lado derecho. Tiene coeficiente 1, es de primer orden, y tiene coeficiente 1 y 1. Sería coeficiente 1 y 1, con w igual a 1. Y abajo sería de segundo orden, coeficiente 1, 3, 1. Nos queda este número complejo que al final se reduce a 0,47 con ángulo de menos 45. Así que B1, 3 de t va a ser la parte real de h. H complejo por la entrada que sería esta de aquí. Es decir, aquí sacamos factor común e a la jt y nos queda entonces h es 0,47 con ángulo de 45 por 2. Este 2 por esto. Y aquí nos quedaría menos 0,47 con ángulo de 45. Con un ángulo de la j sería un ángulo de 90, es decir, porque sería e a la j pi medio. Todo multiplicado por e a la jt. Luego esto de aquí se va reduciendo y al final se reduce a 1,053 con ángulo de 71,5. Y la parte real sería entonces este módulo coseno de t menos 71,5. Fíjense que lo hemos resuelto rápidamente con una entrada que se compone de un seno y de un coseno. Este problema nos dice ahora, repite el problema anterior, pero utilícenla como salida B23, es decir, este voltaje de este capacitor. Bueno, de nuevo hay que hallar la ecuación diferencial que relacione B23 con B. Bueno, de nuevo planteamos las 4 ecuaciones de interés. B es igual a I1 más B13, B23 es la integral de I2 de t. B13 es esta corriente, este voltaje que sería I2 más B23, y B13 es también la integral de la corriente que es I1 menos I2. Y luego hacemos lo mismo, de aquí de 3 derivamos, luego usamos 2, luego usamos 4 y vamos sustituyendo, ¿no? Llegamos aquí a esta ecuación 7, aquí vuelven a derivar. Nos queda B23 en función de I1 y 2, luego de 5 ya nos queda la ecuación diferencial donde aparece B23, pero aparece todavía I1, y de 1 por fin podemos, bueno, sustituimos I1, nos queda en función de B23 y B13, y luego de 2 y 5 podemos hallar B13 en función de B23, la sustituimos aquí, y al final hallamos la ecuación diferencial, donde se relaciona la salida B23 en función de B. Y por último, entonces, ¿qué tenemos? Ahora la entrada era la misma de antes, 2 coseno de t más seno de t, w es igual a 1, h cambia, ahora h va a ser, este lado solo es de orden 0, solo aparece el coeficiente 1, y abajo de orden 2 con coeficiente 1, 3 y 1, 1, 3 y 1. Nos queda al final 1 entre 3j, que es un tercio con ángulo de menos 90, y hacemos otra vez el mismo procedimiento. B23 de t será la parte real de h por la entrada, es decir, va a ser un tercio con menos 90 por 2 y menos un tercio con menos 90 por 1 con ángulo 90. Al final estos dos se reducen y nos queda entonces
la parte real de E a la JT por este 0,745 con este ángulo. Y eso, la parte real es directamente 0,745 coseno de t menos 116,6. Bueno, lo dejamos hasta aquí.